Vamos a leer entonces la palabra del Señor, número 16, versículo 30 al versículo 33. En el nombre del Señor Jesús leamos. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragase con todas sus cosas, y descendiere vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Amén. Hasta ahí vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a hablar, hermanos, sobre un tema que es titulado, hermanos, verdades y mitos sobre el infierno. Es importante que la iglesia del Señor tenga un fundamento, hermanos, en las doctrinas de la palabra de Dios. Cuando la iglesia está fundamentada, hermanos, en la verdadera doctrina del Señor, la iglesia no va a ser engañada. Cuando la iglesia está fundamentada, ¿se acuerdan, hermanos, que hablábamos hace unos días atrás que no es simplemente que uno como cristiano diga yo ya sé en lo que he creído? Aparte de que usted diga yo ya sé en lo que he creído, es importante que usted tenga la capacidad para mostrar y explicar y enseñar por medio de la Santa Biblia lo que usted cree. Porque, mis amados hermanos, ustedes pueden tener claro que sí existe un lugar de tormento que es el infierno, lo pueden tener claro ustedes. Pero aparte de tenerlo claro, es importante que ustedes lo sepan, este tema doctrinal, lo sepan, hermanos, explicar y lo sepan por la palabra de Dios mostrar. Porque miren, hermanos, que muchas personas hablan y la manera como ellos se tratan, digamos, de expresar es yo ya lo tengo claro y yo ya lo sé. Pero mire, hermano, que nosotros tenemos que, aparte de tenerlo claro nosotros, podérselo explicar al que no lo tiene claro y dárselo a entender al que no lo entiende. Porque mire, hermano, de eso se trata venir a la iglesia. Cuando uno viene a la iglesia es para aprender y poderles enseñar a los que no saben. De eso se trata, aprender para enseñarle a los que no saben. Entonces, hoy estamos leyendo el Antiguo Testamento, el número 16, versículo 30 al 33, donde la Biblia habla de que cuando ocurrió la rebelión de Coré, la Biblia dice que Coré era una persona que pertenecía a la tribu de Leví, y él y sus descendientes, vamos a decirlo, no todos, pero algunos de los descendientes de Coré, y también habían otros hombres que no vamos a mencionar en este momento. La Biblia dice que ellos se rebelaron contra Moisés y se rebelaron contra Aarón, y ellos empezaron a poner sus propias leyes. Como decir, Dios ya había puesto estatutos, decretos y ordenanzas tanto para los de Leví como para las 12 tribus. Dios había puesto estatutos, Dios había puesto ya ordenanzas. Pero cuando empezó la rebelión, ellos empezaron a querer poner sus propias leyes. Ellos quisieron, hermano, lo que fue Coré y los que lo siguieron a él, ellos quisieron servirle a Dios a su manera, para que usted me entienda. Y cuando ellos se rebelaron contra Moisés y contra Aarón, se rebelaron fue contra Dios. Y al rebelarse contra Dios, hermano, miren que llegó un momento en que la ira de Dios se puede decir, hermanos, que se empezó a manifestar de una manera visible,
y el Señor le dijo a Moisés que iba a suceder algo sobrenatural, y era que aquellos hombres que habían desagradado tanto al Señor se los iban a tragar la tierra y iban a descender vivos al Seol. Y la Biblia dice que la tierra se abrió y todos los que eran rebeldes se fueron, dice la Biblia, vivos directamente al Seol, dice la Biblia. Eso fue lo que leímos, que se los tragó la tierra, y la Biblia dice que descendieron vivos ¿a dónde? Al Seol. Eso dice la palabra del Señor. Ahora les voy a explicar esto. En el Antiguo Testamento, les explico esto, se utiliza siempre la palabra Seol. Cuando usted va al Antiguo Testamento, siempre va a encontrar la palabra Seol. Cuando usted va al Nuevo Testamento, a partir del Evangelio de Mateo, en el Nuevo Testamento, hermanos, la palabra que más se utiliza para referirse al Seol es la palabra Hades. Es decir, la palabra Hades equivale a lo mismo que es la palabra Seol. En el Antiguo Testamento se utilizaba la palabra Seol, pero en el Nuevo Testamento ya la palabra que se utiliza es la palabra Hades, pero se refiere al mismo lugar y se refiere a la misma cosa. Les explico esto. ¿Qué significado tenía para las personas en el Antiguo Testamento? ¿Qué significado tenía la palabra Seol? Seol es una palabra que tiene estos significados, mire, tan interesantes. Cuando nosotros leemos el libro de los Proverbios nos da unas características de lo que significa la palabra Seol. Cuando leemos Proverbios, capítulo 30, terminando este libro, se habla, hermanos, del Seol, y aquí se da una de las características de lo que significa la palabra Seol. En Proverbios 30, el versículo 15 y 16, aquí se habla, hermano, de Seol, y se dan unas características de lo que significa Seol. La sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian, aún la cuarta nunca dice basta. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas, y el fuego que jamás dice basta. Miren, hermanos, que aquí se habla de el Seol. No vamos a enfocarnos en las otras cosas que hablan los versículos, sino en el Seol, porque es el tema. Pero mire, hermano, que se utiliza esta palabra, dice que son lugares, dice, tanto el fuego como la matriz estéril, como el Seol, son, dice, lugares que nunca se sacian y nunca dicen basta. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, Seol quiere decir un lugar que está demandando y está pidiendo continuamente y nunca se sacia. Es decir, Seol quiere decir lugar que está demandando y está pidiendo y nunca se sacia. Por eso dice que el Seol nunca se sacia, dice la Biblia. Entonces, Seol quiere decir lugar que está demandando, lugar que está pidiendo, pero que nunca se sacia. Entonces, el Seol es un lugar que pide y nunca dice basta. Por eso dice que el Seol nunca dice basta. El Seol puede recibir las almas que reciba, pero nunca se va a saciar. El Seol puede recibir las almas que sean, pero nunca dice basta. Ese es un lugar que siempre está pidiendo más almas. Es un lugar que siempre está demandando más. También significa esto, Seol significa lugar de los muertos, significa Seol. Cuando uno dice Seol, está diciendo lugar que pide y demanda y nunca se sacia. Y también significa lugar de los muertos, significa Seol. Seol también tiene otro significado y es
lugar de descenso. Entonces, cuando usted investiga qué significa Seol, en el Antiguo Testamento Seol significa lugar que demanda, lugar que pide y nunca se sacia. Seol significa, hermano, mire esto tan importante, lugar, cuando se habla de lugar no es de un estado, lugar de descenso. Habla de algo que está en la profundidad. Y también Seol significa lugar de los muertos. Eso es lo que significa Seol. Cuando usted encuentre la palabra Seol, recuerde, lugar que pide y demanda y nunca se sacia. ¿Y dónde está eso? Proverbios 30, versículo 15 y 16 dice que es un lugar que nunca se sacia. Seol, recuerde, significa lugar de los muertos. Y Seol significa, hermano, lugar de descenso. Es un lugar en el que no se sube, sino que se desciende. Seol, como ustedes vieron hace ratico cuando leyeron número 16:30, la Biblia dice que los que se los tragó la tierra descendieron o subieron, dice la Biblia. Descendieron. Entonces uno ya sabe, descender es hacia abajo y subir es hacia arriba. Entonces el Seol, según la Biblia, es un lugar que está hacia abajo, que se desciende. No es un lugar que se sube. El Seol es el lugar de ¿qué? De los muertos. Les voy a dar este dato importante. Las personas que creen que no existe un infierno literal donde vayan las almas, les doy este dato importante, ellos dicen que Seol es lo mismo que tumba. Las personas que no creen en que exista un infierno donde van las almas de los condenados, ellos dicen que la Biblia habla de Seol, pero se refiere a la tumba. Les voy a explicar esto, miren. Cuando la Biblia habla de tumba, se utiliza esta palabra, querer. Querer. La palabra querer es una palabra plural que se utiliza para referirse a la sepultura del cuerpo. Querer. Y es una palabra plural. Plural quiere decir que son varias cosas. Pero cuando se habla de Seol, usted en la Biblia nunca va a encontrar que la palabra Seol sea plural. La palabra Seol siempre aparece en la Biblia en un sentido singular, dándose a entender que es un solo lugar. Es un solo lugar, es una sola cosa, el Seol. Pero cuando se habla de la palabra querer, que es la palabra que se utiliza en el hebreo patumba, esta palabra sí es plural. Es una palabra que da a entender que hay muchas sepulturas. Por ejemplo, si hablamos de cementerios, aquí hay un quever. ¿Dónde está el quever de aquí? Allá está el quever. Esa es la tumba. Cuando la Biblia dice quever, es tumba, sepultura. Ese es el quever. Y usted va allá y hay muchas quever. ¿Qué son quever? Hay muchas tumbas, porque hay muchos lugares donde han enterrado a los fallecidos. Pero cuando la Biblia utiliza la palabra Sheol, que es lo mismo que Seol en el hebreo, esta palabra es en singular, y en el Antiguo Testamento siempre encuentra la palabra Seol en singular, dando a entender que es un solo. Por eso, hermano, mire, no es lo mismo decir quever para referirse a tumbas que decir Seol, porque los que no creen en que exista un lugar donde van las almas de los condenados dicen no, es que Seol lo que significa es tumba, es un lugar de entierro. La Biblia da una distinción. No voy a leer todo porque no me alcanza el tiempo. Ejemplo, en Génesis 23, versículo 4 al 20, usted va a encontrar que Abraham enterró a su esposa, en el Quever, que es en la cueva y era la tumba donde se iba a enterrar los descendientes de él. En el tiempo de antes, a los fallecidos, por lo general se los enterraba en cavernas. Y cuando murió la esposa de Abraham, él compró un territorio y había una cueva y él la enterró en lo que se dice el Quever, en esa sepultura. Eso es lo que quiere decir Quever,
lugar donde se sepultan los cuerpos de los muertos. Pero mira, hermano, algo bien interesante que les voy a decir. Esto es bien interesante. La Biblia da una distinción entre las dos cosas, entre tumba y Seol. La Biblia siempre da una distinción. La Biblia, hermanos, da una distinción para que la persona que lee la Biblia se dé cuenta que no es lo mismo. No es lo mismo. La Biblia da una distinción. Mira, hermanos, Génesis 23:9. Para que me dé la cueva de Macpela, que tiene el extremo de su heredad. Por su justo precio me la dé para posesión de sepultura. Sí, mira la palabra sepultura que aparece ahí en medio de vosotros. Esa palabra sepultura es la palabra quever que les dije. Y esa palabra es la que se utiliza para referirse al cuerpo que se lo sepulta en el quever. Pero cuando se habla del alma, no se habla de quever, se habla de Seol, que es diferente. Por ejemplo, hermano, miren, cuando estaba Jacob llorando, literalmente triste, porque él pensaba que una fiera había matado a su hijo, él dijo estas palabras, les explico. Génesis 37, versículo 35, miren lo que dice Jacob. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, porque él estaba triste, porque pensó que una fiera había matado a su hijo José. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, vean, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y abajito dice, nombre hebreo del lugar de los muertos. Jacob dijo, yo voy a descender algún día al Seol. Y estas palabras dijo él, mire, tan importantes, vean. Y se levantaron todos sus hijos para consolarlo, pero él no quiso. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo al Seol. Jacob, él sabía en su mente, algún día me voy a volver a encontrar con mi hijo. Pero ya no va a ser aquí en la tierra, es en el Seol que me voy a encontrar con él. Entonces ustedes van a decir, ¿cómo así que Jacob va a irse al Seol? La Biblia dice que Jacob, él dijo, descenderé al Seol. ¿Dijo o no dijo así? Algunos pueden decir, pues lo está hablando en un sentido alegórico. No, Jacob pensaba que estaba muerto su hijo. Al pensar que él estaba muerto, él sabía que la única manera de volverse a encontrar con él era en el Seol. Pero ¿cómo así que en el Seol? Les explico, mirá. En el Antiguo Testamento, yo una vez les expliqué esto, en el Antiguo Testamento, cuando morían los justos, que eran los patriarcas, los profetas y los que eran temerosos de Dios, cuando morían los justos, ellos también iban al Seol. Tanto los justos como los impíos y los pecadores, en el Antiguo Testamento todos iban el alma al Seol. Todos iban al Seol. No era que unos iban al Seol y otros no iban al Seol. En el Antiguo Testamento, cuando se moría una persona, sea buena o sea mala, todos descendían al Seol. Eso tiene que tenerlo claro. Todos descendían al Seol. Todos descendían al Seol. Al lugar de los muertos, como vimos. Lugar de los muertos significa Seol. En el Antiguo Testamento, miren, David sabía esto, miren. Salmo 16, versículo 10. Miren, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. David sabía que cuando él muriera iba a ir al Seol. Él lo dijo, pero dijo, no dejarás mi alma por siempre en el Seol. David, él sabía que al morir su alma iba a ir al Seol, pero él dijo, no dejarás, Señor, mi alma siempre en el Seol. Les explico. En el Antiguo Testamento había, hermano, eso, y era que todos iban al Seol.
Pero mire, hermanos, lo interesante que les voy a hablar, lo interesante es esto. Aunque en el Antiguo Testamento todos iban al Seol, el Seol no era lo mismo para todos. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Todos iban al Seol, pero no era lo mismo para todos. Te voy a explicar. Aquí hay una palabra especial. Isaías 14:15. Mire lo que dice. Porque es un lugar, el Seol, no es un estado. Isaías 14:15, mire. Mas tú, derribado, eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Según la Biblia, el Seol tiene lados y el Seol está al lado también del abismo. ¿Qué dice la Biblia? No vamos a entrar en detalle, aquí se está hablando desde la caída de Lucifer, y dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El Seol es un lugar que también está al lado del abismo, y el Seol es un lugar que tiene unas divisiones. Les explico, ¿verdad? El Seol tenía dos divisiones principales. La primera era el Seol, donde se castigaba a los pecadores con un tormento. Y la otra parte del Seol era lo que se llama el seno de Abraham o el paraíso. Ese lugar era el que iba la alma de los patriarcas, el alma de los que eran temerosos de Dios. Iban al Seol, pero iban al lugar donde había un paraíso. El paraíso, en un principio, era en el Seol, pero era dividido. El lugar derecho era el paraíso. El lugar izquierdo era lo que se llama el lado del tormento, para que ustedes entiendan. Entonces todos en el Antiguo Testamento iban para el Seol, pero unos iban a pasarla bueno y otros iban a pasarla mal, para que usted entienda. Unos iban a gozar y otros iban a sufrir, pero todos iban para el Seol. Eso es importante porque hay personas que dicen, no, es que cuando dice el Seol es que se iban para la tumba, al lugar que los enterraba. No, les estamos mostrando por la Biblia que David dijo, no dejarás mi alma por siempre en el Seol. Hablan de un alma que está en un lugar. Pero mire, hermano, ya tienen claro eso. Ahora escúchame en esta parte que les voy a explicar. Ahorita retomamos lo que estamos leyendo. En el Seol, donde van las almas, ¿qué cosas, según la Biblia que se han revelado, pueden suceder allá? Les voy a explicar. Aquí viene lo que es mitos y verdades. El Seol es lo que usted hoy en día llama infierno. La palabra infierno es una palabra latina, para que usted entienda. Usted dice infierno. La palabra infierno es una palabra latina. Esa palabra fue una palabra que se utilizó de la misma palabra Hades, como decir, Hades era en el griego. Y luego se la pasó al latín, y cuando se la pasó al latín, se buscó una palabra que fuera equivalente. Y encontraron que la palabra que era equivalente era infierno. Infierno quiere decir inferior, para que usted entienda. Cuando usted dice infierno, mire, de ahí viene la palabra inferior. Infierno viene de la palabra inferior, que quiere decir lo que está debajo. Infierno quiere decir lo que está debajo. Y a ratico mirábamos que Seol, lo que significaba era algo parecido. Y Seol significa, hermano, algo que está debajo también, o algo para lo que se tiene que descender. Entonces, si se dan cuenta que es la misma palabra, pero traducida a diferentes
idiomas en diferentes tiempos, pero significa lo mismo. Infierno viene del latín. Del griego viene la palabra Hades. Y la palabra Seol viene del griego. Pero ambas palabras significan lugar de descenso, o significan lugar de los muertos, o significan, hermano, lugar que desciende. Pero hace alusión a un lugar literal que sí existe. Escucharán esto, hermanos. El infierno, ¿qué características según la Biblia tiene? Le voy a explicar. 1. Es un lugar, no es un estado, es un lugar. Un lugar, no es un estado, un lugar. Lugar quiere decir que es un lugar como una prisión, que está en las profundidades de la tierra. El infierno, que es lo mismo que el Seol y el Hades, es un lugar, según la Biblia, de tormento. Es un lugar que la persona está atormentada. Es un lugar donde la persona está en un tormento constante. Pongo un ejemplo. El que está en el Seol no percibe el tiempo como el que está aquí en la tierra. Un ejemplo, el primero que fue al Seol posiblemente fue Caín. Y allá está, por ejemplo, está Judas, está Jezabel, está Herodes, bueno, todos los que usted más conoce de la Biblia que fueron bien malos. Aquí en la tierra usted el tiempo lo siente como lo afecta y cómo pasa. En el infierno, allá el tiempo se estanca, allá no se siente pasar el tiempo, así lleve mucho tiempo, para que usted entienda. Es decir, Caín, que está allá, que fue el primero, aunque él vivió hace unos 6.000 años, un ejemplo, él allá, aunque hayan pasado 6.000 años, él siente en su alma que sigue en el mismo tormento desde que llegó ahí. Es decir, él no siente que el tormento se le alivió por el pasar del tiempo. No siente que el tormento se le quitó, o usted, pongamos un ejemplo, aquí en la tierra siente algo, pero siente una mejoría con el pasar de los días. En el Seol no se siente una mejoría con el pasar del tiempo, porque allá el tiempo no existe, para que usted me entienda. No existe el tiempo allá. Al no existir el tiempo, la persona está en un tormento continuo que nunca siente una mejoría que va a llegar. Nunca siente una mejoría en el que ya no estoy tan mal como antes. Sigue igual. Es un estado continuo de tormento. Ahora les explico esto. Cuando una persona lea este pasaje, yo le voy a enseñar a interpretar este pasaje de Lucas. Aquí se habla del rico y Lázaro, pero le voy a explicar. Lucas 16, versículo, voy a leerlo desde el versículo número 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, lo que a ratico hablábamos, pero es el mismo Seol. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio desde lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llama. Ahí vamos a detenernos. Cuando leemos estos versículos, voy a explicarles, ¿verdad? Cuando leemos estos versículos, es bien importante que tengamos en cuenta esto. Estos versículos que estamos leyendo son bien importantes que los tengamos en cuenta. Les voy a explicar esto. Les hago una pregunta. Una persona que está aquí en la tierra, ¿siéntese o no siéntese? Bueno, siéntese. Según la Biblia, el alma del rico avaro que se fue al Hades tenía sed. Pero les explico,
la sed que él tenía no era una sed literal de agua, para que se me entienda. No era una sed de agua, porque allá estaba, era el alma, no el cuerpo. Cuando dice que él pedía que se le diera una gota de agua, el cuerpo siente a través del alma. Para que me entienda, el cuerpo siente todo a través del alma. Él, cuando estaba vivo, él había experimentado que era tener sed. Y cuando estuvo en el infierno, él sentía una sed. Y en la manera como lo interpretaba era como si sintiera una sed física. Pero la sed que él tenía no era una sed de agua literal, para que se me entienda. Pero el tormento que él sentía era como estar muriéndose de sed, y las palabras que él usa es quiero agua, porque su mente, que es donde está el alma, su mente, su conciencia, interpreta esa sed como si fuera sed de agua, pero no es una sed de agua. Aquí en la tierra, usted se ha quemado alguna vez cocinando, y si siente que es quemarse, la Biblia dice que él estaba en una llama, El alma no tiene carne para que se queme. La llama de la que se habla en Lucas es una llama del juicio de Dios, pero no es una llama literal, para que usted me entienda. Él dice, estoy atormentado en este fuego. Pero cuando dice que está atormentado en un fuego, no es porque literalmente se esté quemando, para que usted me entienda. Él sentía un tormento que era como que la candela lo estuviera quemando, pero no era que estaba quemándose literalmente el alma en el fuego. Entiendan eso, porque si usted, un testigo de Jehová, va y le dice, veas que en el infierno las almas están quemando y tienen una sed que ni se imagina, entonces le van a decir, pero si allá no es que va el espíritu, que es el alma, ¿cómo va a sentirse si allá no está con el cuerpo? Es que están en lo cierto. El cuerpo es el que tiene sed. La que se quema es la carne, literalmente. El alma siente tormentos que los interpreta de esa manera, para que usted me entienda. El tormento que se siente allá es como se puede decir como que si se estuviera usted quemando o como si se estuviera muriendo de sed. Pero no es que literalmente se esté quemando el alma con candela. Eso no pasa. Es decir, ese es un mito. En el infierno nadie se está quemando con candela. Nadie se está quemando con candela. En el infierno las almas sienten como si se estuvieran quemando. ¿Usted alguna vez ha tenido una pesadilla? ¿Quién ha tenido alguna vez una pesadilla horrible? Hermano, o sea que no es candela, No es candela de la que aquí se... No es candela. Es la sensación del tormento que se expresa de esa manera. Pero el lugar sí es literal. Por ejemplo, ustedes alguna vez, hermano, han tenido una pesadilla. Yo he tenido pesadillas feas. Yo una vez tenía una pesadilla que me apuñalaba. Y yo sentía ese puñal que se me metía. Y era una cosa horrible. Un chuzón sentía y una cosa fea. Pero yo no estaba literalmente siendo apuñalado, pero yo lo sentía. ¿En dónde sentía eso? En la mente. En la mente. Para que usted me entienda, hay tormentos que se los sienten aunque no sean físicos. ¿Usted ha tenido alguna vez una pesadilla? Una vez yo soñaba hace tiempos que una bruja me mordía. Y yo brincaba del miedo. Y yo sentía el dolor literal. Pero yo no me mordió. ¿Pero dónde sentía ese dolor? En el alma, en la mente. La gente que está en el infierno, el dolor lo siente en el alma, pero lo expresa con palabras humanas, porque esa es la única forma de expresar el dolor que hay allá. Exactamente, para que sea entendible. Para que sea entendible, y aquí les voy a dar un dato, hermanos, para que no se confundan. Lo que van a decir los que no creen en el infierno es esto. Los que no creen en el infierno, diga la palabra Gená. La palabra Gená, J de gato, E, H, E, N, Gená.
Ahí dije mal, N-A, Gená. La palabra Gená es una palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse a un basurero. Los que no creen en el infierno dicen que Jesús, cuando habló del infierno en este pasaje, se refiere al Gená. Gená. En la Biblia, les voy a explicar esto, se utilizan tipologías. Tipologías. Les voy a explicar. En el Antiguo Testamento, antes de que Cristo se manifestara en carne, en Segunda de Reyes 23:10, lo voy a leer, pasaba esto. En Segunda de Reyes 23:10 pasaba esto. En Segunda de Reyes 23:10 dice: asimismo profanó a Tofel, que es en el valle de Hinnom, que ninguno pase su hijo o hija por fuego a Moloc. En el tiempo del rey Manasés, y también en el tiempo del rey Acab y de otros reyes paganos, hubo un tiempo en que los reyes de Israel se pegaron una descarriada, hermano, pero de las peores. Y hubo un rey llamado Manasés que fue tan descarriado que, ¿sabe qué hizo él? A su primer hijo se lo dedicó a Moloc. Y Moloc era un demonio, obviamente, que detrás de la imagen había un demonio. Era un demonio que tenía cabeza de buey, unas manos extendidas y tenía un horno como una barriga. Y lo que hacían era que el primer hijo que nacía se lo sacrificaban a Moloc, los paganos. Y el rey Manasés de otros reyes paganos, como creían en todos los dioses falsos de las tierras, le dedicó su primer hijo a Moloc y lo hizo en el valle de Hinnom. La palabra Gená o Genán es una palabra que viene de Hinnom, que es un valle. Valle quiere decir que es planito, que queda fuera de Jerusalén. Usted vaya por internet y busque dónde queda actualmente el valle de Hinnom, que aparece en Segunda de Reyes 23, versículo 10. Y va a encontrar que es un lugar que existe actualmente, y es un lugar así plano, hay arbolitos, un lugar verde, se ve bonito, pero en el tiempo de antes, como yo le digo, aquí en ese lugar se mataban a los niños sacrificándolos a Hinnom, en el valle de Hinnom, y a los niños cuando los mataban, ellos los cogían y los colocaban en las manos de Moloc, que era un dios pagano, y había una palanca que se abría así cuando soltaba las manos, y el niño caía en un horno de candela y se quemaba, para que se me entienda. Esa era la forma de los paganos adorar a sus dioses falsos. Y allí, más adelante, hubieron reyes que vieron que ahí se habían cometido una cantidad de fechorías y maldades, que ese lugar quedó como lugar maldito, para que se me entienda. Lugar maldito. ¿Por qué quedó como lugar maldito? Porque se adoraban ídolos y se sacrificaban bebés inocentes ahí. Entonces, con el pasar del tiempo, ese lugar se llamó el Genán o el Genán, que era representativo al lugar espiritual que existe en las profundidades de la tierra. Es una tipología. Le explico, ¿verdad? Usted dice Faraón, Egipto. ¿Faraón es tipo de qué? En este tiempo, en la tipología, ¿tipo de qué? Del diablo. ¿Egipto es tipo de qué? Eso se llama una tipología, donde se representa una cosa con algo espiritual. Es decir, el faraón, pues literalmente no era el diablo, pero era una tipología, una representación. Cuando uno dice, se volvió para Egipto, hermano, está hablando de una tipología, quiere decir que se vuelve al mundo. Y le explico, ¿verdad? Ese lugar del que estamos hablando, que se llama el Genán, con el pasar del tiempo se convirtió en un basurero. ¿Y qué hacía la gente? Aquí el basurero, ¿dónde queda, hermanos? ¿A la salida? Usted sabe que hay un basurero en todo pueblo, sino aquí en la salida. Este lugar donde sacrificaban niños se convirtió con el pasar del tiempo en un basurero literal, basurero.
y allá iban a botar los animales muertos o la gente bien pobre que no tenía dónde enterrarla, la iban a botar allá, para que usted me entienda. Y también era un lugar donde prendían candela para quemar la basura. Y cuando Jesús dice en el Nuevo Testamento del Gená, dice lugar donde el gusano no muere, está hablando ahí en ese sentido del Gená. El basurero mantenía lleno de gusanos porque donde hay descomposición de animales muertos, ¿qué hay? Gusanos y moscas. Y dice, el fuego nunca se apaga, porque en ese basurero la gente prendía candela y mantenía todo el tiempo humeando eso. Pero eso era una tipología para dar a entender que así como había un lugar donde se botaba la basura y lo que no servía, hay un lugar espiritual donde van los que no quieren servir al Señor de corazón. El Gená, para que usted entienda, en lo literal era un basurero. Sí era un basurero. Y en ese basurero, ¿qué echaban allá? Los cadáveres de la gente y de los animales. Por eso era que el gusano nunca ahí se acababa. Todo el tiempo había gusano porque habían muertos. Y en ese lugar había siempre fuego. Y Jesús, cuando dice el gusano nunca cesa, utiliza una tipología para decirles, así como hay un basurero aquí donde ustedes botan lo que no sirve, hay un lugar donde va el alma. Hay un lugar donde va el alma y es igualmente un lugar donde es atormentado. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta, hermanos. Ahora les explico esto. Mitos y verdades del Seol o del infierno. En el infierno no hay demonios atormentando a ninguna persona. ¿Ustedes saben de dónde viene la idea de que los demonios atormentan a la gente del infierno? De los griegos. Los griegos creían en un infierno y el infierno en el que creían los griegos era un infierno que era un lugar congelado. Y ellos creían que ahí habían seres oscuros que atormentaban a la gente. En el infierno no hay demonios atormentando a nadie. Los demonios, según Efesios 6:2 en adelante, están aquí en la tierra, hermano. No es que hay demonios aquí afuera y otros allá abajo como verdugos, no, eso es mentira, hermano. Los demonios están aquí en este momento en la tierra. En el infierno, las almas que están allá están atormentadas por sus propios pecados. Es cuando la Biblia dice que el gusano nunca muere, en lo literal es el basurero donde estaban los animales muertos. En lo espiritual es la conciencia de la gente que la atormenta por toda la maldad que practicó mientras vivía. En lo literal era una candela que había en un basurero. En lo espiritual era ese tormento por la maldad que hizo. Y el que va al infierno se siente que está quemando, se siente que tiene sed. Y allá el alma está en un estado de tormento. Es un tormento, hermanos, un tormento que se siente como si estuviera en el cuerpo sucediendo. Es un lugar, como les dije, donde el tiempo ya no tiene propósito de cambio. Es un lugar donde no hay amigos. Yo escuchaba varios rockeros que ya han fallecido. Una vez decía un rockero así, en una entrevista decía: yo quiero irme al infierno porque ya en el infierno hay gente buena onda, decía. Si allá están mis amigos, yo quiero ir al infierno, decía. En el infierno se puede reconocer a la gente que está allá, aunque usted no la haya visto jamás. Por ejemplo, usted nunca vio a Caín, pero el que va al infierno, allá hay un sentido que tiene el alma que le permite conocer a la gente que está allá, aunque nunca la haya visto. En el infierno, aunque haya nacido en diferente tiempo, uno habló chino, otro inglés, allá
hay un mismo lenguaje para todos. No es que unos hablan un idioma, otros otro. Allá hay un mismo lenguaje para todos. En el infierno sí se puede hablar uno con otro, pero lo que se habla allá es tormento. Como decir, si usted habla con alguien, esa persona lo único que habla es odio y rencor, ira. No hay una conversación de amigos, para que se me entienda. Allá, si usted se encuentra a otro, la conversación suya no es cómo la va pasando. No, allá, odio. De lo que usted, digamos, expresa es odio solamente. ¿Qué tienen en común todos los que están en el infierno? Expresan un odio profundo hacia Dios. Todos los que están en el infierno tienen esto en común. Expresan un odio muy grande hacia Dios, un odio donde ven a Dios como un dictador, un odio donde ven a Dios como un ser que nos creó para condenarse, un odio donde ellos dicen, ¿por qué no nos deja hacer lo que nosotros queremos? En el infierno la gente siente un odio profundo hacia Dios. Eso, el que está en el infierno siente un odio profundo. No siente ninguna clase de misericordia. Y si usted conoce a alguien allá, la conversación no es una conversación de algo bueno. ¿Usted alguna vez, hermano, por casualidad ha escuchado cuando vienen, porque acá no se ve, metal pesado? ¿Alguno ha escuchado metal pesado alguna vez cuando tocan metal pesado? ¿Sabe qué es metal pesado? Sí, alguna vez sabe lo que es rock pesado, metal pesado. Y si ha escuchado cómo cantan los de metal pesado, que pegan un barullo feísimo. Es un aullido, literalmente. Póngase un ejemplo que usted pega un grito pero sin sentido de nada. Esa es la comunicación que tiene en el infierno, como escuchar metal pesado, para que se me entienda. Unos balidos, unos gritillos, donde lo único que se expresa es odio, rabia, resentimiento y amargura. Allá no hay empatía, es decir, allá no hay empatía en el sentido que yo me voy a hacer amigo de este condenado que está condenado. No pasa eso allá. Allá no existe ni la misericordia ni la compasión. Por eso no existe amigos allá. O sea, cada uno se habla, pero sin. Sí, usted me puede, por ejemplo, oír a mí y yo lo puedo oír a usted. Pero no existe una comunión en la cual nos sintamos cómodos usted con yo. Usted siente odio hacia mí y yo siento odio hacia usted. Aunque estemos juntos, el odio se siente, todo el mundo odia a todo el mundo. Allá nadie tiene compasión de nadie, todos se odian entre todos y todos odian al mismo tiempo a Dios. Es decir, ese es el estado real del infierno. Un odio, pero usted sí reconoce a la gente allá. Se reconoce a todo el mundo. El rico reconoció a Abraham y él nunca, jamás vivió en el tiempo de Abraham. Abraham era muy antiguo, pero allá se reconoce a la gente sin verla visto jamás en la vida. Ese es un sentido que se activa allá. En el infierno, otra cosa que les explico, hermanos, es un lugar donde hay crujir de dientes, quiere decir lugar de ira y de odio. Es un lugar donde cada uno recibe un tormento acorde a su maldad. Es decir, el tormento del infierno no es igual. Entre más perverso haya sido el ser, más tormento recibe. Es decir, el tormento no es el mismo para todos. El tormento es dependiendo la maldad y el pecado que haya cometido cada persona. No es el mismo tormento, no. Es diferente el tormento, depende de la maldad que haya cometido. En ese lugar, eso es importante que ustedes lo sepan, el que está en el infierno, mantiene en un lugar oscuro, pero que aunque es oscuro, se puede percibir algunas cosas, los que están allá, y se puede percibir los pensamientos de los demás también. Por ejemplo, usted puede ver la maldad del otro y la puede percibir. Se percibe la maldad de todos los demás. Se puede percibir la maldad de cada ser que está ahí. El corazón de nosotros es el alma.
y en el infierno se percibe la maldad de cada ser. Si usted ve a un ser y de una percibe la maldad de ese ser, que es muy grande. Eso es lo que hay en el infierno, hermanos. Eso es lo que verdaderamente hay en el infierno, hermanos. Ahora les digo lo siguiente. El lugar donde la gente va con cuerpo y con alma es el lago de fuego. Ese sí es el lugar donde la gente va en cuerpo y alma, al lago de fuego. El lugar donde la gente va literalmente con cuerpo y alma. Cuando la Biblia habla que habrá una resurrección de justos y de injustos, esa resurrección no es resurrección del alma, es resurrección del cuerpo. Daniel dice que resucitarán los justos, unos para honra y otros para vergüenza. Cuando llegue el juicio del trono blanco, del gran trono blanco, dice la Biblia, el mar entregó sus muertos. Ahí no habla de almas, los cuerpos de los que se ahogaron. Y la Biblia dice que todos los cementerios entregaron sus muertos, los cadáveres. Esos cuerpos salen y se unen al alma del condenado y se forma un cuerpo, pero no glorioso. ¿Usted ha mirado, hermano, alguna vez películas de zombies? ¿Y si ha visto los zombies que están muertos y vivos al mismo tiempo? Un zombie es un muerto viviente, para que me entiendan. Está muerto, pero está vivo al mismo tiempo. Los condenados, ellos reciben otra vez un cuerpo, pero es un cuerpo como de un zombie, un cuerpo que está podrido, descompuesto, pero al mismo tiempo no se va a destruir. Es un cuerpo diseñado para que la persona reciba el tormento de acuerdo a la maldad que hizo en la vida. Es decir, el pecado se lo comete es con el cuerpo. Y la persona que se condena eternamente va a recibir el castigo tanto en el cuerpo como en el alma. Va a recibir el castigo la persona. No solamente va a recibir el castigo del alma, el cuerpo también va a recibir el castigo. Por eso se habla de la resurrección de los muertos. Pero la resurrección de los muertos no es resurrección de almas, es resurrección de cuerpo físico. Entonces, el lugar donde van a recibir un castigo literal que va a ser ya azufre, del que botan los volcanes, es en el lago de fuego. Es decir, el infierno es lo que se llama una cárcel hasta que llegue el juicio del trono blanco. El infierno es una cárcel, no es el lugar definitivo, es la cárcel. Si el infierno es horrible, ahora imagínense en el lago de fuego, hermano. El diablo le tiene miedo al lago de fuego. El diablo y los demonios le tienen miedo al lago de fuego. Y ellos que son demonios, seres caídos. Si ellos le tienen miedo, imagínense si ellos que son seres perversos, inmundos, le tienen miedo a ese lugar. Ahora imagínense cómo será el espanto del que vaya a ese lugar. Los primeros que van a estrenar el lago de fuego, ¿saben quiénes son? El anticristo y el falso profeta. Ellos son los primeros en estrenarlo. El infierno sí está estrenado. El primero que lo estrenó fue Caín. Pero el lago de fuego todavía nadie lo ha estrenado. Nadie lo ha estrenado. Es como la Nueva Jerusalén. Nadie la ha estrenado todavía. El que se muere se va a la presencia de Dios, que es un paraíso, pero no ha entrado todavía al lugar que Dios hizo definitivamente para los santos. Y hay un lugar que se llama, digan conmigo, el Tártaros. No la Antártida, el Tártaros. Ese es otro lugar que está al lado del Seol. Ese sí es un lugar donde están encarcelados, pero no son las almas. En el Tártaros están encarcelados, son algunos demonios. Actualmente existen muchos demonios sueltos, miles de demonios sueltos, millones. Pero existen demonios que Dios los tiene en el Tártaros, que es en el abismo. Segunda de Pedro 2. Mira, hermano, que este lugar es una cárcel, pero para demonios, no para seres humanos. Segunda de Pedro 2:4. Mire,
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándolos al infierno, usa infierno pero es Tártaros, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ese lugar existe, hermanos. El Tártaro existe. ¿Se acuerda que Jesús, cuando estaba sacando los demonios del endemoniado gadareno, qué le suplicaban a Jesús los demonios? ¿Qué suplicaban ese día? ¿Que no nos mandara a dónde? No nos mandes a dónde, le decía que no nos mandaban los demonios. ¿Cómo? El abismo. Los demonios del endemoniado gadareno dijeron: Señor, déjanos irnos a los puercos, pero no nos mandes al abismo. El abismo es lo mismo que el Tártaro. Es la cárcel para los demonios. Es decir, es una cárcel. Hermano, hay una cárcel diseñada por el Señor para los demonios, pero no todos están allá. Mire lo que dice Judas, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio y el gran día. Es decir, hay demonios que están en el Tártaro, que es el que usted llama el abismo. Es decir, los demonios le tienen miedo al abismo y le tienen miedo al agua de fuego. ¿Por qué le tienen miedo al abismo? Pues ¿cómo será de feo, hermano? Pues que ustedes le tienen miedo. El abismo. Allá están encarcelados demonios que van a ser soltados para lo que se llama la gran tribulación. Y hay demonios que están en el abismo y Dios los va a soltar cuando llegue lo que se llama la gran tribulación. Esos demonios van a causar un caos en el mundo que van a convertirlo el mundo en un infierno literal. Es decir, ahorita hay mucha maldad por los demonios, pero cuando llegue la gran tribulación y estos demonios salgan de sus prisiones, Dios les va a dar permiso que salgan. Y cuando salgan estos demonios, la Biblia dice que van a causar unas mortandades aquí en la tierra de millones de personas. Millones de personas van a morir a causa de estos demonios que van a causar pestes, plagas, mejor dicho, van a causar una cantidad de males. Y el Señor los tiene por eso allá. Los tiene encarcelados y cuando salgan, la Biblia dice que van a salir con una rabia y con una ira. Imagínense, los tiene encarcelados desde cuándo, Señor. Y ahora cuando salgan van a salir bien bravos. Pero la ira la van a desatar es contra la gente impía de este mundo, la van a desatar la ira de Dios. Porque son instrumentos de justicia. Que Dios, aunque son demonios, Dios en su soberanía los va a utilizar para castigar a los impíos. Es decir, aunque son malos, pero Dios los tiene como instrumentos de justicia en un futuro. Entonces, hasta aquí vamos a dejar la enseñanza, hermanos. Entonces no se les olvide, el infierno es más feo de lo que nosotros pensamos, hermano. Y es un lugar literal. Si a usted algún día le dije, no, que eso es mentiras. Sí, es un lugar donde van las almas, un lugar donde van los condenados. Vamos a agradecerle al Señor.